Bueno, asociado con el módulo de infección urinaria vamos a ver ahora uropatías. ¿Por qué digo que lo asociamos? Como les comentaba en el módulo de infección urinaria, las uropatías en pediatría en su inmensa mayoría se descubren de dos formas, digamos. Por el antecedente ecográfico en el control prenatal, es decir, se observa la presencia de una masa hidronefrótica en las ecografías obstétricas, o el paciente durante ya la vida de lactante o de niño desarrolla una infección urinaria y a punto de partida de eso se hace, como dijimos en el algoritmo, una ecografía y esa ecografía revela la hidronefrosis y el posterior diagnóstico de la uropatía. Nosotros vamos a, para que ustedes no tienen, digamos, que saber en detalle uropatías, la idea es un poco que tengan una orientación de qué cosa uno debería pensar ante la posibilidad de hidronefrosis. Entonces, fíjense, les pusimos, si yo la presencia de hidronefrosis se observa de manera unilateral, uno debería pensar en un reflujo unilateral, en la presencia de estenosis en la unión ureteropiélica o en un megaureter primario. Y si la afectación fuera bilateral, y por supuesto es mucho más grave, deberíamos pensar en válvula uretra posterior. Vamos a ver cada uno de estos diagnósticos. Les pusimos en primera instancia para que tengan una idea en imágenes de cómo se observa una hidronefrosis. Acá lo que tienen a la izquierda son ecografías donde se ve marcadamente la hidronefrosis, el parénquima renal muy adelgazado y la imagen bien marcada de la hidronefrosis. Y las dos fotos de la derecha son de cisturetrografías donde se ve bien pintado el árbol urinario, eso por supuesto es patológico y habla de un reflujo, se ven bien los cálices, bien el uréter, la vejiga y la uretra hacia el final, ¿no? Dijimos entonces, el hallazgo ecográfico de hidronefrosis de manera prenatal o en el contexto de una infección urinaria nos debería hacer pensar en 4 diagnósticos diferenciales. Nosotros ahí les pusimos, lo mismo tienen en el libro, como una orientación diagnóstica de la asociación entre lo que encontraríamos en la ecografía y lo que encontraríamos en la cisturetro. Porque en general, como dijimos, hago una ecografía renal, la ecografía renal es anormal y asociado a eso va la cisturetrografía. Por eso uno combina los dos hallazgos para poder encontrar el diagnóstico o por lo menos tener un acercamiento a la etiología. Entonces, el primero sería que el paciente tuviera un reflujo vesicureteral. ¿Qué encontraríamos? Valoraríamos hidronefrosis en la ecografía y cuando hiciéramos la cisturetrografía lo que vamos a encontrar justamente es el reflujo. El segundo diagnóstico es que tenga una estenosis de la unión ureteropiélica o estenosis ureteropiélica. ¿Qué vamos a observar? El paciente tiene hidronefrosis en la ecografía, característicamente la dilatación es pielocalicial, en general es muy marcada, pero cuando hacemos la cisturetrografía, la cisturetro es normal, ¿no? Esa dilatación a nivel pielocalicial no se acompaña de un reflujo que se diagnosticaría por la cisturetro. El tercer diagnóstico es el megaureter primario. Lo que vemos es ecográficamente dilatación del uréter y cuando hacemos la cisturetrografía no tiene reflujo, es decir, que esa dilatación del uréter no corresponde a un reflujo, sino que el problema es primario del uréter. Y la tercera posibilidad es la válvula uretra posterior, que lo que vamos a observar en general es hidronefrosis de forma bilateral, asociado a alteraciones en la forma de la vejiga, y en la cisturetrografía lo que vamos a observar son alteraciones en la formación de la uretra posterior. El reflujo vesicuretral entonces se define como el paso retrógrado del contenido de la vejiga hacia los uréteres. Puede ser primario por incompetencia de la válvula ureterovesical o secundario a anomalías que pueden estar en la vejiga o en los uréteres. Se clasifica en distintos grados, grado de 1 a 5, de acuerdo a los hallazgos que nosotros tengamos en la cisturetro. Y es importante la clasificación por grados porque la posibilidad de cicatrices y de secuelas a nivel del parénquima renal se relaciona con el grado. Es decir, los grados 1, 2 y 3 es menos frecuente que desarrollen alteraciones parenquimatosas y esto sí es mucho más común de observar en grados 4 o 5. Ahí tienen un dibujo para que tengan una idea de cuáles son los grados. Por supuesto que en los reflujos 4 y 5 dijimos nosotros que se acompañan de mayores posibilidades de secuelas renales, se acompañan de uréteres mucho más dilatados, mucho más tortuosos, que por supuesto favorecen la generación de estasis urinaria, la formación de un caldo de cultivo, donde si uno no sostiene la profilaxis en estos pacientes, se favorecen las infecciones urinarias a repetición y la posible secuela renal. ¿Qué debemos hacer una vez que uno diagnostica un reflujo vesicoureteral en un paciente con antecedentes de infecciones urinarias? En los pacientes que tienen reflujo de bajo grado, es decir, grado 1, grado 2 y posiblemente grado 3, la posibilidad de la resolución espontánea con el crecimiento del niño es alta y lo que uno debe asegurar es que la orina sea estéril a partir de profilaxis nocturna con antibiótico. En caso de reflujos bilaterales de alto grado que provocan alteraciones en el flujo urinario, sí es más necesaria la realización de correcciones quirúrgicas para evitar la posibilidad de secuelas. Respecto a la válvula uretra posterior, es la causa de uropatía grave más común en niños. De hecho, es una de las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica en menores de 5 años. Lo que hay es un engrosamiento en la uretra que genera obstrucción al flujo urinario y eso además puede provocar alteraciones vesicales, como dijimos, con posibilidad de reflujo. El diagnóstico, la sospecha prenatal es mediante la observación en ecografías de hidronefrosis bilateral acompañado de oligohidroamnios. En los recién nacidos es característica la presencia de un chorro urinario débil, incluso puede estar entrecortado. Y en lactantes puede haber, alteraciones en el crecimiento. Esto tiene que ver con la enfermedad renal crónica que podría ayudarnos a pensar en el diagnóstico. El tratamiento, por supuesto, que es quirúrgico. Hay que resolver la obstrucción para mejorar el flujo urinario y evitar las alteraciones parenquimatosas. Respecto a la estenosis ureteropiélica, es la lesión obstructiva más frecuente en la infancia. Está causada en la gran mayoría de las oportunidades por obstrucciones intrínsecas en la unión entre el uréter y la pelvis.
Ecográficamente lo que se observa es una gran hidronefrosis sin estar acompañado de dilatación ureteral. El diagnóstico se puede hacer por el antecedente fetal, en la ecografía fetal, o incluso en lactantes mayores puede ser por antecedentes de infección urinaria, por dolor abdominal, y en algunos pacientes que la dilatación es muy importante se puede acompañar de masa palpable o incluso de dolor. El seguimiento, lo que se hace es un seguimiento evolutivo con ecografías a repetición. En general estos pacientes no tienen una tasa de infección muy elevada, pero en algunos lugares se recomienda la profilaxis. Lo que sí se debe valorar es que esta lesión no se vuelva obstructiva, que sería la indicación para no hacer un seguimiento evolutivo conservador, sino realizar tratamiento quirúrgico. Y por último, el megaureter primario es una dilatación ureteral que no es causada por reflujo vésico-ureteral, que sería la causa más común. El manejo habitualmente es clínico. Estos pacientes sí tienen alta tasa de infección, por eso es muy importante en el seguimiento asegurar la profilaxis antibiótica.